tercer par, ¿no? Que puede ser también completa, ¿no? Estábamos diciendo, puede presentar el paciente ptosis palpebral, desviación del globo ocular hacia abajo y hacia afuera, dilatación o midriasis con ausencia de reflejo pupilar, o también de incompleta, ¿no? Puede haber estrabismo, diplopía, así como posturas anormales de la cabeza de forma compensatoria, ¿no? A esta lesión. ¿Qué más? Cuando hay lesiones supranucleares van a dar parálisis de la mirada, pero no va a paralizar los músculos aislados, ¿no? Habiendo desviaciones conjugadas donde se va a mantener el paralelismo de los ejes del oculares. ¿Qué más? Lesiones nucleares o infranucleares, en este caso va a haber parálisis de los músculos extraoculares, ¿no? Estrabismo, diplopía y compromiso pupilar. En esta imagen, por ejemplo, vemos la parálisis del tercer par, ¿no? Este ojito, por ejemplo, en el izquierdo podemos ver que está midriático totalmente, ¿no? Mientras que en esta imagen vemos un estrabismo convergente con ptosis palpebral. ¿Qué más? Tenemos también una oftalmoplejía internuclear, que es por compromiso del fascículo longitudinal medial, ¿no? Que cursa con una debilidad en la aducción o abducción del ojo opuesto, con también parálisis del tercer par, ¿no? Con compromiso pupilar, en este caso cuando hay un aneurisma del comunicante posterior, meningitis basal, una carcinomatosis meningea. Luego, cuando la lesión es a nivel del seno cavernoso, por ejemplo, una trombosis infecciosa del seno cavernoso o a nivel de la hendidura esfenoidal, comprometer el cuarto y el sexto par y las ramas sensitivas del quinto par, causando el síndrome de Tolosa-Hahn, frecuente. ¿Qué más? Tenemos también el síndrome del 1,5 por una lesión paramediana unilateral de la protuberancia. En este caso va a comprometer el centro de la mirada conjugada lateral, homolateral y del fascículo longitudinal medial. Y tenemos también el síndrome de Parinao, en el cual va a haber un daño del área pretectal, área de la comisura posterior, y va a haber parálisis de la mirada vertical, inicialmente hacia arriba, y esto va a ser producido por tumores, hemorragias o infartos. Mientras que la parálisis del cuarto PAL viene a ser de un difícil reconocimiento, ¿no? Es poco frecuente, puede ser congénito o adquirido. Aquí va a haber una inclinación de la cabeza al lado opuesto del músculo paralizado y el ojo comprometido va a tener una desviación hacia adentro y hacia arriba. Entonces es poco común la parálisis del cuarto par, ¿ya? Luego la parálisis del sexto par, ¿no? En el cual el globo ocular se va a desviar hacia adentro, resultando imposible llevarlo hacia afuera. Refiere el paciente a una visión doble cuando intenta mirar al lado del músculo paralizado. Entonces normalmente están tapados con el ojito, ¿no? Para poder ver mejor. Y puede ser ocasionada por una neuropatía, como una mononeuritis, o causas tumorales o vasculares, ¿no? Como en el caso del síndrome de Miller-Gruber. Luego, en la exploración de la motilidad ocular extrínseca, en este caso vamos a ver la pupila, ¿no? Cuando hay la miosis, midriasis, la miosis que está dada por las fibras parasimpáticas que están en los núcleos oculomotores de Edinger-Westphal, ¿no? Que van a hacer la sinapsis al ganglio ciliar, y por los nervios ciliares cortos va a llegar al iris. Luego la midriasis que va a estar dada por las fibras simpáticas, ¿no? Que se originan en el hipotálamo posterior, descendiendo al centro ciloespinal del núcleo de Butke, ¿no? Entonces, es importante saber esto, ¿por qué? Porque vamos a evaluar la pupila, su simetría, su tamaño, la forma y la respuesta a la luz. Entonces, vamos a decir que una pupila va a estar midriática cuando su diámetro es mayor de 4 milímetros y va a ser miótica cuando su diámetro es menor de 2 milímetros. Cuando hay una alteración, una es más chiquitita y una es más grande, o sea, están irregulares, eso se llama anisocoria, ¿no? Desigualdad en el tamaño de las pupilas. Puede ser también que haya una instalación de colirios, ¿no? Por ejemplo, el que les dije, ¿no? El Midasi para hacer el examen del fondo de ojo. O de repente que ella consumió algún tipo de droga, ¿no? Y va a estar muy midriático el paciente. ¿Qué más? Anisocoria por midriasis también puede darse en hernias con un del temporal, parálisis completa, el tercer par. Luego el lipus, ¿no? El lipus que viene a ser que tú puedes mirar a una persona y ves que su pupila se contrae y se relaja, ¿no? En ese momento, eso se llama lipus. Luego la miosis, ¿no? Que puede darse, ¿no? En pacientes que tienen meningitis, que están urémicos, intoxicación por opiáceos, ¿no? Y en este caso va a ser bilateral y paralítica en cuadros vasculares agudos protuberanciales. Y si por ahora es unilateral, en compromiso del nervio simpático cervical o del torácico, ¿no? Por tumores como el síndrome de Pancoast, ¿no? En este caso tumor del pulmón, ¿no? Que causa este compromiso de la cadena cervical simpática.
Entonces, tenemos, al evaluar las pupilas, tenemos el síndrome de Claude-Bernard-Horne, ¿no? Que en este caso es lesión del simpático, que puede ser a cualquier nivel, y se caracteriza por una miosis, disminución de la apertura palpebral, ¿no? Y va a tener la ptosis palpebral y el ojito metido, el enostalmia, mientras que lo contrario a al Claude-Bernard-Horne es el síndrome de Purfort-Dupetit, que en este caso va a haber una mydriasis, exoftalmos y aumento de la apertura palpebral, ¿no? ¿Qué más? También puede haber una mydriasis paralítica, bilateral en botulismo o lesiones vasculares, traumáticas o por tumores que están cerca del acueducto de Sylvius. Podemos encontrar en estados comatosos, ¿no? Intoxicación por cocaína, lo que les había comentado, o anticolinérgicos, anfetaminas o lutetamina, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos que ver en la pupila? Su forma, ¿no? Cuando hay una alteración se llama discoria, que normalmente es una pupila irregular y puede ser de causa primaria o secundaria, ¿no? Por cirugías, normalmente que son oculares, ¿no? Luego, el reflejo. ¿Cómo va a reaccionar la pupila frente a la luz? Entonces tenemos el reflejo fotomotor, ¿no? Lo normal es que cuando ustedes ponen el haz luminoso, esto se contraiga y haga una miosis. El reflejo consensual pone la manito para que se pare aquí y no pase la luz. Entonces lo normal cuando ustedes ponen acá la luz, acá se contrae la pupila, ¿no? Pero ustedes observan el lado contralateral y este también se va a contraer a pesar de que no le están poniendo el haz de luz. Esto se llama reflejo consensual. Y el reflejo de acomodación y de convergencia, ¿no? Que lo normal es que haga miosis y convergencia de ambos globos oculares. En este caso se le dice al paciente que mire algo lejos, ¿no? Acá en 6 metros, y de ahí le ponen el dedo acá, miren el dedo y lo acerca más, lo normal es que haga convergencia de los ojos y haga una miosis. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos ausencia del reflejo fotomotor? Ahí un ratito. Cuando encontramos ausencia del reflejo fotomotor, ¿ya? Vamos a encontrar en la neuritis óptica, ¿no? Que en este caso va a haber una parálisis completa del tercer par, la famosa pupila de Algin-Robertson, ¿no? Por ausencia de reflejo fotomotor, pero con conservación de la acomodación, ¿no? Sin reducción de la agudeza visual. Esto se ve típico en pacientes que han tenido sífilis, ¿no? En famosos tabes dorsales, en neurolúes, o también en pacientes diabéticos, o la neuropatía hereditaria de Dinnesotz, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la pupila perezosa, que en este caso puede ser unilateral, y la afectada tiene mayor diámetro de lo normal, ¿no? A la luz su reacción es muy lenta. Luego tenemos el síndrome de Addy, que puede estar asociada a la abolición de los reflejos patelares o aquilianos. Luego tenemos la ausencia de reflejo consensual, ¿no? Que en este caso, ¿no? Es fotomotor de forma bilateral y ocurre también, ¿no? En forma consensual, les decía. Se estimula el ojo sano y no va a haber respuestas en el ojo enfermo. Luego tenemos el quinto par. Ahora vamos a evaluar el trigémino, ¿ya? En este caso, el nervio trigémino va a tener 3 funciones: la función motora, la función sensitiva y la función neurovegetativa. La función motora, en este caso, los músculos de la masticación, ¿no? Como el macetero, ¿no? Vamos a evaluar los músculos temporales, los pterigoideos externo e interno, el músculo del martillo, el vientre anterior del digástrico, el peristafilino y el homoioideo. Y en la parte sensitiva vamos a evaluar la rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular. También vamos a ver que va a incluir en la parte sensitiva a los dientes, a las encías, a los 2 tercios anteriores de la lengua, el paladar blando, la yugosa yugal y nasal, como la córnea, el meato auditivo externo también. Luego tenemos que tiene una función simpática y parasimpática. Las fibras secretoras a la glándula parótida, la glándula sublingual y la submaxilar. Aquí tenemos esta gráfica, ¿no? Para ver, ¿no? El área inervada por el nervio trigémino. Tenemos el quinto 1, el quinto 2 y el quinto 3. En este caso el quinto 1, que es la rama oftálmica, el quinto 2, que viene a ser la rama maxilar superior, y el quinto 3, la rama mandibular. Mientras que en esta gráfica de acá tenemos la distribución de la termoalgesia, que es en forma central,
digamos, de la parte central va saliendo hacia la parte periférica. Entonces, la parte central, lesión pontina, la que le sigue la lesión vulvar y luego la lesión cervical. ¿Cómo vamos a explorar el quinto par craneal? El trigémino. Para esto vamos a hacer la exploración primero sensitiva, que en este caso vamos a explorar el tacto. Lo podemos explorar con el pincel del martillito neurológico o con un algodoncito, ¿no? Entonces vamos a dividir por la mitad y vamos a estimular de la misma forma ambos lados, de arriba y hacia abajo. Para ver la sensibilidad dolorosa lo haremos con una agujita. También podemos valorar la sensibilidad térmica con unos tubos de ensayo que contengan agua fría y agua caliente. Luego tenemos la exploración motora y de reflejos, que en este caso vamos a ver los músculos de la masticación. Para eso tenemos el reflejo corneano o córneo-palpebral, que en este caso lleva la vía aferente al trigémino y la vía eferente por el facial. Aquí tenemos, por ejemplo, acá, en esta gráfica tenemos el reflejo corneano. Lo normal es que mire a un lado, pero ustedes le acercan algo, pero ahí mismo la respuesta inmediata va a ser el cierre de los ojos, ambos ojos los cierran rápidamente como protección. Luego tenemos el reflejo glabelar o nasopalpebral, ¿no? En este caso el que le están haciendo aquí, el reflejo maseterino, ¿no? Y el reflejo superciliar. ¿Qué alteraciones vamos a tener? Cuando hay una lesión completa del trigémino, va a haber anestesia homolateral de la mitad de la cara, así como de la mucosa yugal y nasal. Y ahora, cuando hay compromiso de los músculos de la masticación, va a haber una disminución del relieve del músculo temporal y del macetero. A la apertura bucal va a haber una desviación de la mandíbula al lado afectado por el pterigoideo opuesto, o en este caso va a dar un aspecto de una apertura bucal oblicuo oval. La clasificación de las lesiones están en supranucleares, nucleares e infranucleares. Por ejemplo, las supranucleares. En este caso, su control motor va a estar dado, no va a ser en forma, digamos, bilateral, y aunque el predominio va a ser de contralateral también. Aquí las lesiones de las fibras corticobulbares van a dar un compromiso motor trigeminal contralateral. Ahora, las alteraciones bilaterales, como en el síndrome pseudobulbar con compromiso motor grave e hiperreflexia maseterina. Puede darse por tumores, infartos, hemorragias, la misma esclerosis múltiple o una parálisis pseudobulbar. Luego, las lesiones nucleares, que van a estar caracterizadas por una parálisis uni o bilateral, va a haber atrofia del músculo macetero y del temporal con hiporreflexia o reflexia maseterina. Típico, o lo vemos en esclerosis lateral amiotrófica, en síndrome bulbar o en la siringopontia. ¿Qué más? Las lesiones infranucleares, en este caso va a haber una afectación sensitiva de una o más ramas del trigémino, ¿no? Con disminución o abolición de los reflejos correspondientes. Van a haber tumores también en el ángulo pontocerebeloso, una abolición precoz del reflejo corneano, un tumor adyacente cerca al ganglio de Gasser o fractura de la fosa media, ¿no? Con lesión del seno cavernoso o en la punta del peñasco. Lo clásico que podemos tener aquí es la neuralgia del trigémino, cuya causa es desconocida, puede ser primaria o esencial, ¿no? En el cual se caracteriza por un dolor lancinante. Es un dolor tan intenso, o sea, que le duele al paciente, que incluso creen cuando es del maxilar, creen que es por los dientes y se sacan todos los dientes, no creen que es el diente, el dolor de muela es el causante de su dolor, pero no, es la lesión del trigémino. Entonces puede ser, se presenta de forma paroxística y puede estar en un territorio de una o más ramas sensitivas. Si está desencadenado, no se empieza a masticar y empieza el dolor, o son simplemente por hablar, o el roce de la piel, el roce de la ropa, ¿no? Y luego la segunda rama maxilar es la más afectada. Puede ser secundario a un tumor a nivel del ganglio de Gasser, lesiones del tronco, compromisos neuromusculares o desmielinización. Este dolor va a ser continuo, va a haber una alteración sensitiva, motora y refleja. Entonces aquí tenemos la imagen de la paciente, ¿no? Con neuralgia del trigémino, ¿no? Que empieza a lavarse los dientes y empieza un dolor intenso, ¿no? Que no pasa con nada. Entonces va al dentista creyendo que es por una caries de repente. Le hacen la curación y persiste el dolor. Le sacan la muela y persiste el dolor. Entonces piensen por favor en neuralgia del trigémino. Vamos a ver ahora el séptimo par, el nervio facial. Este séptimo par va a tener función motora,
neurovegetativa, sensorial y sensitiva. En la motora va a estimular a los músculos de la mímica facial, el cuello, el vientre posterior del digástrico, mientras que la neurovegetativa, que es secretora, van a salir del ganglio efenopalatino, ¿no? Estos nervios que se van a dirigir a la lagrimal, ¿no? A la mucosa nasal, de la rinofaringe, del paladar, de la faringe, y algunos de estos van a pasar por la cuerda del tímpano por medio del nervio lingual, llegando a la glándula submaxilar y sublingual. Y la parte sensorial, que es el gusto, se va a originar en la papila gustativa, en los 2 tercios anteriores de la lengua, pasando por el nervio lingual, la cuerda del tímpano, hacia el facial. Entonces aquí tenemos el recorrido del séptimo par, del nervio facial, tenemos sus ramas motoras, las ramas viscerales motoras, las especiales sensoriales y la sensorial general. Entonces, en el nervio facial, en la parte sensitiva, va a estar aportada por el nervio intermediario de Wisper, ¿no? Aquí va a proporcionar sensibilidad al dorso de la oreja y al conducto auditivo externo. A nivel supranuclear o de primera neurona va a aportar movimientos faciales voluntarios que son diferentes de los que controlan los movimientos involuntarios emocionales, ¿no? Por lo que es posible que estos últimos emocionales se conserven durante una parálisis facial. ¿Cómo vamos a explorar este séptimo par? Entonces, primero a la inspección nomás. ¿Cómo está su carita? Si ustedes ven asimetría, ¿no? Cómo son sus rasgos fisonómicos normales. Hay que ver si las arrugas tienen simetrías, ¿no? Las arrugas frontales, la oclusión palpebral, el surco nasogeniano, ¿no? La desviación también de la comisura labial. Luego podemos ordenar al paciente que haga movimientos, ¿no? Por ejemplo, le dicen que arrugue la frente, ¿no? Entonces vamos a ver la arruga en la frente si es igual, ¿no? De repente en un lado arruga más que en otro. Se le dice que eleve las cejas, ¿no? Vamos a ver en cuál tiene mejor elevación, ¿no? En la que está comprometido, obviamente que no va a elevar las cejas. Se le dice que cierre fuertemente los ojos, ¿no? Y entonces empezamos a abrirle el ojo comprometido no va a tener, ¿cómo se llama? Mucha fuerza para mantenerlo cerrado. Le indicamos que muestre los dientes para ver la simetría de la apertura bucal, que silbe o que sople. Y esta podemos evaluar la fuerza del músculo cutáneo del cuello, el platisma. Entonces, cuando hay alteraciones a nivel del nervio facial, el séptimo par, ¿no? Pueden ser una parálisis facial central o una parálisis facial periférica. En este caso, la parálisis facial central se va a dar por una lesión a nivel del haz corticobulbar, por lo tanto hay una parálisis de la mitad inferior de la cara, con relativa integridad de la mitad superior. Va a haber un borramiento del surco nasogeniano, desviación de la comisura labial hacia el opuesto. Algunos no van a poder cerrar el ojo aisladamente o lo hacen junto con el ojo sano. Esto se llama el signo de Ravioli. ¿Qué más? Va a haber una mímica emocional, risa, llanto, que va a estar preservado a menos que tenga compromiso del centro subcortical extrapiramidal. O también van a haber lesiones vasculares, tumores o causas infecciosas que afecten esta vía corticobulbar. Ahora, la parálisis facial central, debido a la decusación de sus fibras, siempre es contralateral a la lesión. Entonces, en este gráfico lo vemos mejor. Entonces, una lesión supranuclear, por ejemplo, en este caso lado izquierdo, entonces vamos a tener la manifestación clínica, ¿no? Que va a ser en el lado derecho. El cuadrante inferior va a haber desviación del surco nasogeniano, ¿no? Desviación de la comisura labial. Entonces, la lesión va a ser contralateral, mientras que la parálisis facial periférica, como dice su mismo nombre, periférica, o sea, es más cerquita acá, entonces es homolateral, del mismo lado, ¿ya? Entonces, la parálisis facial periférica, ¿no? Por una lesión del núcleo o cualquier parte de su trayecto periférico, va a ser entonces homolateral, la presencia, la lesión, ¿ya? Entonces, aquí tengo una imagen mejor para expresarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta señora tiene afectación de la mitad de la cara izquierda, ¿no? Esto es una parálisis facial periférica, mientras que esta señora solo tiene, ¿no? Borramiento del surco nasogeniano, desviación de la comisura, ¿no? Solo el cuadrante inferior, esta es una parálisis facial central. Entonces, la parálisis facial, ¿no? Periférica es la mitad total, es una lesión por encima del ganglio geniculado, va a haber parálisis del músculo de esa misma hemicara con alteración gustativa, va a haber hiperacusia, acuérdense porque inervaba, el oído también, va a haber falta de lagrimeo de ese lado, ¿ya? ¿Qué más?
La parálisis facial periférica va a ser, como le mencioné, homolateral, va a comprometer los músculos del sector facial superior e inferior, va a haber aplanamiento de las arrugas frontales, descenso de la ceja, imposibilidad para ocluir el párpado, va a haber epífora. Al cerrar los ojos, el globo ocular también se dirige hacia arriba, quedando la esclerótica, como en este caso, que se llama el signo de Bell, y al mirar hacia arriba, al lado afectado, va a excursionar más que el sano, y eso se llama el signo de negro. También va a tener la hipoestesia del conducto auditivo externo, ¿no? Y alteraciones de la sudoración. Entonces, el compromiso del séptimo par craneal puede formar parte del síndrome de Emilia-Gruber o de Foville, ¿no? Por lesiones de la protuberancia con parálisis facial periférica o lateral y hemiplegia contralateral, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ya, sí están viendo, ¿no? ¿Aló? Ya. ¿Aló, me escuchan? Sí, estamos viendo. Entonces pueden ser también de origen metabólico, con la gota, en la diabetes, en lepra, en un síndrome de Guillain-Barré, una meningitis, ¿no? Por leucemias, por linfomas, todas estas causas pueden dar este problema del síndrome de Emilia-Gruber. ¿Qué más? Tenemos también la parálisis de Bell, que va a estar precedida por una infección viral o de las vías aéreas superiores. Luego tenemos el espasmo hemifacial, que vienen a ser contracciones rápidas, limitadas a un músculo o un grupo muscular, como el orbicular de los párpados, ¿no? Puede darse de forma espontánea, ¿no? O luego de un estímulo sensitivo. Hay que descartar en este caso la presencia de lesiones troncales secundarios a tumores del ángulo pontocerebeloso, dilataciones fusiformes, ¿no? Del tronco basilar, o malformaciones a nivel de la charnela occipito cervical. La etiología es desconocida. Ahora vamos a hablar del octavo par craneal, que es el nervio auditivo. Tenemos la rama coclear, que valora la audición, y la rama vestibular, que va a valorar el equilibrio y la orientación en el espacio tridimensional. ¿Cómo vamos a valorar la exploración de la rama coclear? Para explorar la rama coclear, entonces vamos a ver si el paciente escucha o no. Esto tenemos la manifestación clínica como una hipoacusia o anacusia o sordera. En este caso, la hipoacusia de conducción por compromiso del oído externo o el medio, ¿no? La de percepción se debe más por el oído interno o del nervio coclear. ¿Cómo evaluamos? Nos vamos a poner por detrás del paciente, el paciente se va a estar sentadito y nosotros nos colocamos detrás a 60 centímetros detrás de él y le vamos a pronunciar 3 veces un grupo de palabras o de números, y si el paciente no escucha bien el 50% de los fonemas de estos tripletes que hemos dicho o son incorrectos, entonces hay una pérdida de la audición. Si hay hipoacusia, entonces ya usamos un diapasón, ¿no? De 256 Hz para determinar si la reducción de la audición es conductiva o de percepción. Para esto vamos a usar la prueba de Weber, de Rinner y de Weisbach. Acá lo vamos a ver, la prueba de Rinner y de Weisbach, ¿ya? Entonces, acá tenemos las causas de la hipoacusia, ¿no? De hipoacusia de conducción, de hipoacusia de percepción. De la hipoacusia de conducción normalmente son otitis externas, perforaciones simpánicas, otitis media, autoesclerosis, obstrucción de la trompa de Eustaquio. Mientras que las hipoacusias de percepción pueden ser por malformaciones congénitas, en el caso de la rubiola, ¿no? De una gestante en el primer trimestre, fracturas del peñasco, tumores, ¿no? De globo yugular, el síndrome de Meniere, fármacos que causen ototoxicidad, tumores del ángulo pontocerebeloso, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la prueba de Weber? Aquí, por ejemplo, este es el diapasón, si es que no lo conocen. Tiene 2 puntitas que terminan en una punta central. Pueden tener como estos tamborcitos, pero a veces no lo tienen. Entonces, la prueba de Weber consiste en hacer vibrar el diapasón a nivel del vértex craneal y se pregunta si siente la vibración, si se dirige a la derecha o a la izquierda. Si por haber el paciente prefiere que se dirige a un lado, entonces es un Weber positivo. En una hipoacusia de conducción, por alteración del conducto auditivo externo, timpánico u óseo, la conducción ósea es más efectiva que la aérea, por lo que siempre vamos a encontrar una lateralización del lado afectado, ¿no? Es poco confiable porque los que tienen compromiso unilateral sienten que la vibración en la línea media. Entonces, esto consiste en la prueba de Weber. Luego tenemos la prueba de Rinne, ¿ya? ¿En qué consiste la prueba de Rinne? En este caso vamos a colocar el diapasón en la apófisis mastoides
y vamos a decir al paciente que nos avise cuando ya no siente la vibración. Entonces lo ponemos acá y no se dura, por ejemplo, 15 segundos la vibración y ya no lo percibe más. El paciente dice, ya doctor, ya no lo siento. En ese momento que ya no lo siente, ya lo ponen afuera de su orejita para que perciba por forma aérea la vibración. Entonces, ¿qué se dice de esto, no? Que al percibirlo, ¿no? Es una prueba de RINE, ¿no? Que en este caso va a ser positivo. Cuando no ocurre esto, o sea, no lo percibe, es un RINE negativo. Entonces, hay una mejor transmisión ósea que la aérea, y esto se ve en hipoacusia de conducción. Ahora la prueba de Schwabash, que en este caso es lo mismo, pero simplemente acá lo cuentan los segundos. En este caso se dice que la vibración, si el paciente lo percibe más de 20 segundos, es una prueba alargada. Pero si el paciente lo percibe en menos de 16 segundos, viene a ser una prueba corta. En hipoacusia de conducción, la prueba va a estar alargada del lado afectado, y si es de percepción, estará acortado. Luego tenemos la prueba de la audiometría, que en este caso esta prueba lo va a realizar el otorrinolaringólogo, ¿no? Ustedes pueden realizar con su diapasón la prueba de RINE, ¿no? De Weber, de Schwabash, y si encuentran alteraciones ya pues mandarán al otorrinolaringólogo para que pueda hacer esta prueba de audiometría, luego audiometría, ¿no? También vamos a tener los exámenes potenciales abocados que también los realiza el otorrinolaringólogo, ¿no? Y esto no necesita colaboración del paciente. Entonces esto lo hacemos también en los recién nacidos, en los bebitos que sospechamos de alguna alteración, ¿no? Se realizan los potenciales evocados. Exploración de la rama vestibular. Acá ya vamos al equilibrio, ¿ya? En este caso el interrogatorio va a ser dirigido a si es que el paciente tiene vértigo, si es que tiene mareos, ¿no? ¿Qué viene a ser el vértigo? Una sensación de giro o de alucinación de movimiento. El vértigo objetivo, aquí las cosas giran alrededor, mientras que el vértigo subjetivo, el sujeto percibe su movimiento respecto al medio. Luego tenemos el mareo, que es algo indefinido, ¿no? Poco preciso, es una sensación displacentera, de desbalance, tanto postural como en la marcha, ¿no? Y puede estar acompañado también de oscilopsis o oscilaciones de los objetos vistos. Eso puede ir acompañado con alteraciones posturales, marchas o nistagmos, ¿no? Que puede ser en resorte lento y luego rápido. En la exploración de la rama vestibular, vamos a ver que las lesiones pueden ser de tipo irritativa o destructiva, o habrá un incremento en la función de uno de los laberintos, ¿no? En el irritativo, el nistagmo se produce al mirar el lado de la lesión, mientras que en el destructivo, el nistagmo se produce al mirar el lado sano. Aquí los reflejos vestíbulo ocular, ¿no? Va a estabilizar los ojos en relación al espacio. Tenemos el reflejo vestíbulo espinal, en este caso interviene en la posición de la cabeza respecto al medio, y van a mantener la postura del cuerpo con respecto al medio circundante, ¿no? Aquí vamos a hacer la prueba de los índices, ¿no? En el cual evalúa el reflejo vestíbulo espinal, su alteración no está tonómica. ¿Por qué? Porque también lo podemos encontrar en alteraciones cerebelosas. ¿Cómo es el prueba de los índices, no? Nosotros le decimos al paciente, le ordenamos que coja con su dedito índice, se toque la punta de la nariz y luego que toque nuestro índice, ¿no? Entonces nosotros le vamos a mover nuestro índice y él va a tener que seguir haciendo ese movimiento. Y si tiene alteración no va a poder hacer exactamente, calcular la puntita de su nariz, la puntita de nuestro dedo índice. Exploración de la rama vestibular. Aquí vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se llama? Si está de pie, una posición firme, con los ojos cerrados, o hay una lateropulsión, se va a diferenciar, ¿no? De la alteración cordonal posterior, porque en este caso hay oscilación en todos los sentidos. Va a haber una marcha en estrella de Babinski, que en este caso es con los ojos cerrados, ¿no? Con los ojos abiertos va a haber una marcha en zigzag lateralizada hacia el lado hipovalente. Luego la prueba de Unterberger, que en este caso el paciente está de pie con los ojos cerrados en el mismo sitio, debe marcar el paso 30 veces al tener alteración, ¿no? Va a haber una rotación del cuerpo hacia el sentido del laberíntico afectado. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, en este gráfico, la maniobra del Romber, lo que decimos al paciente que se ponga de pie con los piecitos juntos, ¿no? Y cerrando los ojos. Entonces vamos a ver si es que se va a los lados, si se va al lado, es lateropulsión, o si se va hacia adelante, ¿no? O hacia atrás, una retropulsión o propulsión. Ahora, si le decimos que camine, ¿no? Con los ojos abiertos, que siga una línea, va a caminar, pero en forma desordenada, la marcha en estrella, ¿no? Y la otra cuando marca ¿cómo se llama? El paso en un mismo lado, entonces va a cambiar de posición.
Luego también tenemos pruebas calóricas. Consiste en inyectar agua fría y agua caliente, ¿no? Primero hay que constatar que el paciente no tenga ninguna patología timpánica para inyectar en el oído el agua fría, que es a 28 grados centígrados, y después el agua caliente a 44 grados centígrados durante 40 segundos. De esta forma vamos a estimular el conducto semicircular horizontal. Para ello, la cabeza del paciente debe estar a 30 grados por encima de la línea horizontal del apoyo. Cuando le ponemos el agua caliente va a tener un nistagmo rápido dirigido al oído irrigado, que en este caso se llama corriente ampulípata. Ahora si le ponemos el agua fría ocurre lo contrario, se va hacia afuera, una corriente ampulífera. Esto evalúa la duración del componente lento y la frecuencia de las batidas nistámicas y la duración total de la respuesta. Luego tenemos las pruebas rotatorias, ¿no? En este caso vamos a usar un sillón giratorio, ¿no? Y el paciente ahí sentadito con la cabeza a 30 grados, ¿no? Se le da unas vueltas en el sillón, unas 10 vueltas por lo menos en 15 segundos y luego se detiene bruscamente el sillón, ¿no? Y se le pide luego al paciente que abra los ojitos y mire el dedo del examinador que va a estar a 20 centímetros del ángulo externo de la órbita, ¿no? Del lado opuesto. En este caso, el paciente va a presentar un nistagmos y vértigos con lateropulsión hacia el lado opuesto del nistagmos, ¿no? Luego de repetir esto, se hace hacia el lado contrario esperando un tiempo prudencial, porque miren, lo sientan al paciente y le dan vueltas 10 veces durante 15 segundos, entonces puede causar cierto tipo, ¿no?, de mareos. Luego tenemos esta otra prueba que también no es muy usada ya, ¿no?, que es una mesa inestable en el cual se le sienta al paciente, se le pone así como dice, a gatas, en el cual se le mueve y lo normal es que ustedes se muevan para no caerse, ¿no? Pero obviamente que si el paciente tiene una alteración se va a caer, ¿no? Es la prueba de adaptación estática de Redmaker. Luego tenemos la electronistasmografía, ¿no? Que en este caso va a analizar las características del nistagmo espontáneo o provocado, evidenciando así trastornos vestibulares, ¿no? Determinando si son centrales o no, periféricos. Luego tenemos, dentro de las alteraciones de la rama vestibular, vamos a tener el síndrome vestibular periférico y el síndrome vestibular central. Esto es muy importante diferenciar. El síndrome vestibular periférico, que va a estar causado por traumatismo, laberintitis, el síndrome de Meniere, una otitis media crónica, coliciotoma. Mientras que el vestibular central va a estar desencadenado, ¿no?, por trastornos vasculares isquémicos transitorios, por una disfunción vertebrovascular, un infarto o una hemorragia. En este caso tenemos un cuadrito, ¿no?, para diferenciar clínicamente cómo es una parálisis el vestibular, ¿no?, si es periférico o si es central, ¿no? Normalmente, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, en el nistagmus, ¿no?, en el caso horizontal, en el periférico es infrecuente, mientras que en el central es frecuente. Luego en nistagmus vertical nunca va a haber en el periférico, mientras que en el central es posible. Hemos visto la señora del video que les puse, ella tenía nistagmus vertical. Luego, si le decimos que haya una fijación visual, en el periférico lo va a inhibir, mientras que en el central no hay ningún cambio. Luego, los vértigos en el periférico va a ser intenso, mientras que en el central va a ser moderado. Luego, la dirección del movimiento del entorno, ¿no? En este caso, en el periférico va a ser hacia la fase lenta, mientras que en el central variable. Luego, en la dirección de la desviación de los índices, ¿no? En este caso, en el periférico va a ser hacia la fase lenta y en el central igual de forma variable. En otra que puede diferenciarse es en la duración, mientras que en el periférico va a ser una duración limitada o puede ser recurrente, en el central va a ser de forma crónica. Ahora vamos a hablar del noveno par craneal, el nervio glosofaringio. En este caso, el nervio glosofaringio va a tener fibras aferentes y eferentes, somáticas y viscerales, generales y especiales, que van a estar ligadas al neumogástrico. Estas fibras aferentes somáticas generales van a provenir de la piel del área retroauricular, proyectándose por la rama auricular del nervio vago. Sus fibras aferentes viscerales especiales van a conducir sensación gustativa del tercio posterior de la lengua, integradas por la rama sensorial especial del nervio del seno carotídeo, que va a regular la presión arterial. Y las fibras aferentes viscerales generales van a conducir los impulsos táctiles, térmicos y dolorosos de la mucosa del tercio posterior de la lengua, así como de la amígdala, la pared posterior superior de la faringe y de la trompa de Eustaquio. ¿Cómo se va a explorar? Exploraremos la función motora. En este caso se va a pedir al paciente que repita la letra A. Entonces, cuando el paciente dice A, nosotros vamos a apreciar la contracción de los músculos faringios, ¿no?, en el arco palatino, en la parte homolateral, al glosofaringio lesionado, que en este caso puede estar ligeramente descendido.
Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Acá decimos que diga la letra A, entonces se tiene que ver una contracción simétrica, ¿no? El reflejo faríngeo, en este caso, se estimula con un bajalengua en la pared posterior de la faringe, observando su contracción, y si hay náuseas, interviene el arco reflejo del glosofaringio, ¿no? Y el hemogástrico, en este caso, el reflejo velopalatino, acá vamos a estimular el borde libre del paladar blando, ¿no? Observándose elevación de aquel sin desviación de la úvula, y también va a intervenir el arco reflejo del glosofaringio y del neumogástrico. Entonces acá estamos estimulando con el bajalengua, mientras que acá estimulamos el paladar blando con el hisopo. La exploración de las sensaciones gustativas, en este caso el dulce, el salado, el amargo, el ácido. Aquí vamos a hacer probar estos sabores, dejando al final el ácido y el amargo. Si la alteración del gusto está disminuido, se llamará una hipoageusia. Si no siente absolutamente nada, será augeusia. Y si tiene una percepción alterada, será paraageusia. Aquí tenemos, por ejemplo, la lengua, ¿no? Para que se acuerden la distribución. En este color azul van a estar las papilas para el sabor ácido, mientras que en este color verde, como en forma de U, están para la parte salada. La punta de la lengua es para el sabor dulce, mientras que en la parte posterior, el amargo. Entonces ustedes van a coger un hisopo y lo empapan, por ejemplo, de sal, y lo van a estimular por esta zona. No van a poner la salada en la punta, ¿no? de la lengua, porque eso va a ser para el dulce. Ya específicamente parte salada es la parte lateral. Las alteraciones. Tenemos lesiones nucleares que pueden ser de etiología vascular desmielinizante, de causa tumoral o por enfermedades de neurona motora, como siringobulia, ¿no? Tenemos lesiones supranucleares unilaterales que no producen déficit neurológico debido a la inervación córtico-vulvar bilateral del núcleo en vivo. Pueden ser lesiones córtico-vulvares bilaterales que va a producir una disfagia grave, risa, llanto inmotivado, desastre, un síndrome pseudobulbar, ¿no? Pueden haber lesiones infranucleares o periféricas que se asocian al 10º, al 12º par secundario, una lesión en el agujero rasgado posterior, ya sea por un tumor, traumas acumulados, algún inflamatorio, sustancias inflamatorias meningias. Para eso tenemos la neuralgia de glosofaringio, ¿no? Que en este caso va a ser así algo parecido como el neuralgia del trigémino, igual del glosofaringio, es un dolor lancinante, paroxístico en el área amigdaliana, ¿no? Con irradiación a la cara lateral del cuello y del oído. Puede estar desencadenado con la deglución, su causa es idiopática y hay que estudiar lesiones estructurales de la base del cráneo. El 10º para el neumogástrico. En este caso, el neumogástrico va a tener fibras motoras, preganglionares, fibras motoras preganglionares que van a ser eferentes viscerales generales. Tenemos las motoras eferentes viscerales especiales para el músculo cricotiroideo e estríngelo de la laringe. Y también va a tener fibras sensoriales como aferentes viscerales generales que provienen de las vísceras torácicas y abdominales, fibras sensoriales que vienen a ser aferentes somáticas generales del oído externo, función compartida con el glosofaringio y el facial. También va a tener fibras motoras con origen del núcleo en vivo, que va a inervar el músculo constrictor medio e inferior de la faringe, el velo del paladar, el músculo cricotiroideo e intrínseco de la laringe con alivio recurrente. Entonces también va a tener fibras parasimpáticas preganglionares que nacen en el núcleo dorsal del vago y va a proveer inervación a la faringe, al esófago, al estómago, al intestino delgado, al colon, al ascendente transverso, al páncreas, a las vías biliares, a la vesícula, a la tráquea, a los bronquios, a los pulmones y al corazón. Entonces, a la exploración, ¿cómo se le va a explorar? En este caso se va a evaluar la calidad y la articulación de la voz. En lesiones del vago van a haber parálisis del velo del paladar, una voz nasal que se hace evidente con una lesión bilateral. Cuando hay parálisis de las cuerdas vocales, vamos a tener una voz bitonal o una disfonía. A la inspección, entonces, cuando con un laringoscopio veremos pues asimetría, sobre todo al pronunciar la letra A, ¿no? La ausencia de reflejo palatino, disfagia con regurgitación de alimentos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo esto, una imagen, ¿no? Con un laringoscopio, ¿no? Cómo se ven las cuerdas vocales, es para ver la función laringea, ¿no? Hay que ver si la lesión es una lateral o hay pérdida de la tensión, separaciones de las cuerdas vocales, ¿no? En este caso, una cuerda vocal que está de acá está caída, es asimétrica, ¿no? Si la lesión es bilateral, las cuerdas vocales en posición intermedia de tipo cadavérica, o sea, ¿qué quiere decir? Que está ni entreabierto, ni cerrado, ¿no? Entreabierto, entre aducción y aducción. En este caso hay afonía, disnea con tiraje hasta cornaje. El 11º par craneal, el espinal, accesorio del vago, va a ser motor, ¿no? Es una rama interna o craneal
con origen en el bulbo, va a tener su rama externa o espinal con origen en el núcleo accesorio de la asa ventral de los 4 segmentos de la médula cervical. ¿Cómo se va a explorar esto? Vamos a explorar en este caso el músculo esternocleidomastoideo, haciendo flexión y rotación de la cabeza. También vamos a explorar el músculo trapecio, en el cual retrae la cabeza, eleva, rota y retrae la escápula, elevación del hombro con el miembro aducido, ¿no? Y se debe indicar encoger los hombros aplicando resistencia. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar? La parálisis del esternocleidomastoideo no va a alterar la posición de la cabeza en reposo, pero hay una hipofunción en la rotación de la cabeza al lado opuesto, ¿no? Ligera desviación del mentón al flexionar la cabeza al lado paralizado. También va a haber compromiso del trapecio, hay descenso del hombro, rotación del omóplato hacia afuera y hacia abajo, va a haber una debilidad en la elevación del hombro. También va a estar afectado por lesiones del núcleo en vivo del bulbo, en enfermedades de neurona motora, siringobulia y enfermedades vasculares. Luego, lesiones a nivel del agujero occipital, como tumores, traumas, a nivel de la base del cráneo, lesión en el agujero alargado posterior y del cuello. Entonces acá estamos evaluando, ¿no?, el nervio espinal, ¿no?, aquí el trapecio, hacemos presión en el lado derecho, luego en el lado izquierdo le decimos que levante el hombro para ver si la fuerza es simétrica en ambos lados. Aquí en este caso le ponemos resistencia cuando el paciente está girando al lado derecho, ¿no?, para ver el esternocleidomastoideo. El 12º par craneal, el hipogloso mayor, en este caso va a tener una inervación motora hacia la lengua, ¿no? Aquí el núcleo está en la parte del bulbo, cerca de la línea media, va a tener ramas linguales que van a inervar los músculos intrínsecos de la lengua, como el genioglosio, el estilogloso, el eyoglosio, el genioideo. ¿Cómo lo vamos a explorar? Primero hay que ver cómo está la lengua en el reposo, ¿no? Si está normal, o si es que hay fasciculaciones, movimientos involuntarios, o si es que es una lengua atrofiada, ¿no? Hay que ver que luego le damos orden, ¿no? Que saque la lengua hacia afuera. Entonces, al sacar la lengua, de repente se le va hacia un lado, no se desvía. Luego, movimientos hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo para ver si mueve bien la lengua. Hay que ver la fuerza también. Cuando hay lesión unilateral, va a haber desviación al lado afectado debido a la acción del genioglosio sano. Y si hay lesión bilateral, el paciente entonces no va a poder hablar, va a tener disartria, va a haber trastorno de la masticación como también de la deglución. Entonces, en esta imagen podemos tener, pues cuando le decimos, vemos a la inspeccionoma, ¿no? Entonces sale que la lengua está lateralizada más acá a este lado a la derecha, mientras que aquí se va más, es más marcada a la izquierda. ¿Qué más? Alteraciones, ¿no? En este caso, su compromiso como tal son el 12º par, su compromiso aislado es poco frecuente, ¿ya? Normalmente su presentación va a estar asociado al 9º y al 10º par. Cuando hay lesiones supranucleares bilaterales no se ve atrofia ni fasciculaciones. Esto se da en el síndrome pseudobulbar. Ahora, cuando hay una lesión unilateral, la lengua se va a desviar al lado del hemicuerpo parético o pléjico, ¿no? A nivel de la articulación atlanto-occipital cuando hay esas lesiones. ¿Qué más? Cuando hay compromiso supranuclear por lesión vascular, ¿no? Más frecuente generalmente, ¿no?, debido a traumas o tumores. Ahora, cuando hay una lesión bilateral a nivel del bulbo, va a haber atrofia, fasciculaciones, esto se da en enfermedad de neurona motora. Y la lesión en el trayecto periférico por un tumor, trauma, aneurisma, malformaciones a nivel de la charnero occipital, como el síndrome de Arnold-Chiari, también podemos encontrar esas lesiones. Entonces, aquí estamos terminando con la exploración de los 12 pares craneales. Luego tenemos los síndromes asociados de pares craneales, ¿no? Eso es para que ustedes, por favor, lo lean más, ¿no?, que es más amplio todavía, pero es para que ustedes sepan, ¿no?, cada síndrome qué pares craneales compromete. Muy bien, ¿hay dudas, preguntas? Perfecto, doctora.